Hola, mi nombre es Niklas Pramling y voy a presentar la atención y educación de la primera infancia basada en el juego o PRESEC por sus siglas en inglés. Voy a comenzar la presentación de esta teoría abordando los conceptos y relaciones conceptuales más importantes. Voy a hablar sobre cómo entendemos el rol del juego desde un punto de vista teórico. Esto es muy importante, ya que esta perspectiva se llama perspectiva basada en el juego. Voy a darles dos ejemplos concretos de la educación de la primera infancia o en el sistema sueco el preescolar. Para concluir, voy a resumir los puntos principales. También hablaremos de las implicancias de utilizar un abordaje teórico en la educación de la primera infancia. Esta teoría se llama atención y educación de la primera infancia basada en el juego y consiste de varias relaciones conceptuales. Voy a presentar algunas. Una palabra clave es la respuesta. Es decir, los aportes de los niños son reconocidos, se los tiene en cuenta y son importantes en el desarrollo de las actividades. Esta es una distinción muy importante de la cual hablaremos. Vamos a hablar de algunas situaciones hipotéticas y también hablaremos de algunos conceptos claves más. Si comenzamos con la distinción entre lo que es y lo que podría ser, bueno, es muy importante para incorporar al juego en los entornos educativos. ¿A qué nos referimos con lo que es? Bueno, es un conocimiento convencional, establecido. Son las cosas que tienen nuestro consenso de que son así. Por el otro lado, lo que podría ser se refiere a una transformación. Tomamos algo como si fuera algo más y no lo convencional. Este es un acto de transformación simple. Por ejemplo, cuando jugamos, la mesa puede ser un barco, un pedazo de madera puede ser un teléfono. Y luego tomamos ese objeto como si fuera algo más, no como lo que es convencionalmente hablando. Esta es una ficción consciente, según nuestra teoría. Y por supuesto el juego es una área en la que esto ocurre. También hay otras, como por ejemplo la ficción en la literatura, el cine, el teatro, entre otras. Teorizar en la ciencia es una manera de pensar por fuera de los modelos convencionalmente aceptados. Cuando se juega, cuando se prepara un juego, solemos tener estos cambios entre lo que es y lo que podría ser. Y estos cambios son muy importantes. Los participantes los manejan a través de la metacomunicación. Entonces van aclarando, elucidando y dicen, bueno, cuando digo esto, me refiero a esto. Yo soy tal y vos sos tal persona, ¿no? Este es el tipo de comunicación del que estamos hablando. Es importante ver cómo se entienden estas acciones. Entonces, este cambio que ocurre constantemente en el juego es importante porque tiene que ver con lo imaginario, con lo fantástico y su relación con lo real y lo convencional. Voy a darles más ejemplos cotidianos que se pueden observar en el preescolar. Un tema central, por supuesto, cuando hablamos de la educación y atención basada en el juego, es que, bueno, ha habido varios intentos de definirla, pero yo creo que no es posible definir al juego a ciencia cierta. ¿Cómo se distingue entre lo que es juego y lo que no lo es? Por ejemplo, y Garvey dice que cada vez es más claro en las últimas décadas que es imposible definir al juego como un tipo o un conjunto de acciones establecidas. Helen Schwarzman, en otro estudio clásico, escribe que
si el juego es un modo y no una categoría de la actividad, claramente esto desafía la visión tradicional de que el juego ocurre en un tiempo y espacio separados. Porque si aceptamos este abordaje, podemos ver que el juego se da en cualquier lugar y en cualquier momento. Recientemente, Bart Van Earth dijo que cualquier actividad se puede formatear de manera más orientada al juego o orientada a algunos procesos. Entonces, el juego no se trata tanto de dónde ocurre, porque puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo respondemos a eso en la educación de la primera infancia, cuando se da un escenario de juego? ¿Cómo debemos responder al juego si aún no lo hemos definido? ¿Cómo lo vamos a analizar como investigadores si no tenemos una definición de qué es? Bueno, nuestra solución es que tratamos de entender la perspectiva de los participantes. Entonces, estudiamos y aprendemos que aquellos que pueden entender que están dentro de un juego pueden jugar juntos. Entonces, para jugar hace falta la metacomunicación. Hace falta un cierto consenso de que, bueno, lo que estamos haciendo en este momento no es real, es ficticio. Y los participantes logran esto al cambiar de lo que es a lo que podría ser. Y como los participantes deben dejar esto en claro para poder jugar, estos cambios se vuelven más discernibles para los maestros del preescolar, los investigadores, entre otros. Entonces, ¿cómo uno responde al juego sin tener la definición de qué es el juego? Bueno, es porque hay participantes que se van indicando que están en un contexto de juego. Otra cuestión central que tiene que ver con el juego en la educación de la primera infancia es el tema de la libertad del juego. El juego libre es algo que se suele utilizar como un ideal, pero como Bert Van Us aclaró, la libertad del juego se puede entender como una libertad de y una libertad, o sea, de hacer algo y una libertad de no hacer algo. Entonces, la libertad de, por ejemplo, prescindir de los adultos y de su intervención, ¿no? La creencia de que los adultos no deberían interferir en el juego. Pero también sostiene que algo clave para la libertad del juego es la libertad de poder llevar actividades a direcciones inesperadas. Esto se puede hablar como una alteridad. Es básicamente un aporte que lleva a una actividad a otra dirección. ¿Cómo reaccionan los participantes? Bueno, por supuesto, esto está más allá de si los maestros del preescolar pueden participar o no. Pueden llevar la actividad a otra dirección, interviniendo o no. Esto es apenas una introducción breve a algunos de los conceptos más importantes. Ahora me gustaría darles algunos ejemplos concretos de los preescolares y mostrarles cómo pueden utilizar estos conceptos para entender lo que ocurre en estas actividades. Voy a darles dos ejemplos. El primero tiene que ver con la resolución de problemas en el dominio de las matemáticas en un marco fantástico o narrativo. El segundo ejemplo tiene que ver con un juego de letras y de alfabetización. El primer ejemplo lo inician los maestros del preescolar. Reúnen a los niños y alguien golpea la puerta. Algunos de los niños van y abren la puerta, pero no hay nadie ahí. Pero encuentran una carta. Toman la carta, se la llevan al maestro y luego ocurre esto. Lo leo ahora porque había estos pequeños mensajes. Veamos, ¿escuchan? Y empieza a leer. Hola, niños siniestros de la galaxia. Mi nombre es Ralph el Intrépido y dejé una fruta mágica para ustedes. Para que puedan, sin embargo, tomar la fruta, primero deben sortear los obstáculos en
este preescolar encantado. Todos los obstáculos. En cada obstáculo les dejé una carta con la misión. Si no resuelven la misión, no van a poder ir al siguiente obstáculo. Para poder tener la fruta mágica, apenas la muerdan, ustedes van a recibir un poder mágico. Entonces, bueno, claramente los niños están muy entusiasmados, empiezan a saltar. Esperen, esperen, esperen. Pero, ¿qué poder van a tener cuando muerdan la fruta? Ustedes deciden. Y ahí termina la carta, ¿no? Buena suerte. Voy a estar viendo ustedes monstruitos caminando por las esquinas. Con cariño, Ralph. Y luego otro niño encuentra otra carta, la levanta y la maestra dice, bueno, a ver, esperen, 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 esperen. Luego Gustav lee. A ver, Gustav, ¿la quieres leer? Pero no quiere. Entonces el maestro dice, bueno, la leo yo. Tienen que encontrar 10 objetos redondos. ¿Sí? Todos juntos. ¿Cómo son? ¿Qué son objetos? Son cosas redondas como estas. Entonces, un niño toma, por ejemplo, un objeto que se parece y la maestra dice, sí, exacto, escuchen. Si encuentran de esos, van a recibir un superpoder que les va a permitir pasar por las piedras rojas y calientes. Y luego ponen papeles rojos en el suelo, por ejemplo. Entonces, ¿encontraron los 10 objetos redondos? Cuando así sea, nos reunimos aquí, ¿sí? Entonces, así inicia la actividad y los niños están muy entusiasmados de participar. Y esta actividad dura un buen rato, participan por alrededor de 30 minutos. Y es bastante para niños tan pequeños. Y apenas les mostré el principio, pero es una actividad muy larga. Entonces, ¿qué podemos observar en esta actividad? Ustedes pueden utilizar la misma perspectiva, pero ¿qué observamos? Primero, este marco narrativo de la historia es una muy buena manera de alentar a los niños a participar en la resolución colectiva de problemas. Y en este marco, con esta narrativa, hay varios desafíos que se presentan, que, bueno, hace falta tener conceptos, números, formas para resolver problemas. Esto utiliza preguntas conceptuales de, por ejemplo, ¿qué es un objeto? ¿Qué es redondo? ¿Qué es oblicuo? Y esto es muy importante para la educación de la primera infancia, porque tenemos un grupo de niños y les enseñamos a resolver problemas juntos y les brindamos nuestro apoyo. Con este apoyo, ellos pueden ayudarse entre sí, pero también es muy importante crear un todo común. Es un desafío para el grupo. Entonces, dentro de este marco narrativo, en esta fantasía, los niños aprenden conceptos como qué es un objeto, qué significa redondo, y lo hacen dentro de este marco conceptual de fantasía, como si fuera un mundo. Algo muy importante también es que el conocimiento conceptual es la función de la actividad. Es necesario que lo entiendan para poder sortear los obstáculos y seguir con la narrativa. No es que están haciendo cosas que no están relacionadas con la actividad, son necesarias para que fluya. Pero los niños que participan no solo adquieren el conocimiento sobre lo que están jugando, sino que también desarrollan una habilidad de juego, porque al final de la aventura consiguen las frutas y deben decidir qué superpoderes tienen. De este modo, cada niño puede tener un repertorio más amplio de lo que implica tener superpoderes. Por ejemplo, pueden tener una idea de que un superpoder es poder volar, pero quizás alguien más dice, bueno, mi superpoder es que soy invisible, o que puedo crear agua, o lo que sea. Entonces también adquieren un repertorio más amplio del conocimiento con el que llegaron. Y lo pueden aplicar a otras áreas, este mismo juego. Les doy otro ejemplo. Este lo iniciaron los niños mismos, empezaron a jugar con algo y, bueno, el juego se llamaba El ladrón de letras. La actividad duró bastante y, bueno, un niño debe llamar al maestro y dice, Lin, el ladrón de letras se robó una letra. Se robó la L, por ejemplo. Sí, se robó
las letras. Entonces, si yo me llamo Lynn, pero se robaron la L, ¿cómo me llamo ahora? Es difícil de pronunciar. Entonces, la profesora dice, bueno, pero ¿cómo me llamo si no tengo la letra L? Y los niños empiezan a pensar nombres que tienen la L. Por ejemplo, Linda, Lila. Es una pregunta difícil para los niños. ¿Cómo queda el nombre si uno se roba la primera letra? Entonces ahí los niños llaman a otra profesora y dicen, ¿se llevaron tu letra? ¿Cuáles? Se llevó la P, por ejemplo. Y bueno, luego tenían estos nombres escritos en cartón y ponían las letras cubriendo las primeras letras para intentar ver cómo quedaba la K, la A, entre otras. Esto es apenas una pequeña parte de una actividad muy larga. Y bueno, hay que pensar en cómo implementamos la perspectiva pre-SEC. Lo más importante es que este segundo ejemplo, si bien lo iniciaron los niños, intentaron entablar una conversación con los maestros, quisieron incluirlos en la actividad. La primera maestra responde a las premisas del juego. Lo más importante es que los maestros acepten esas premisas y entender cuáles son los requisitos para poder jugar. En este caso, la premisa es que se pueden robar las letras y responde confirmando esta premisa, como si fuera un escenario real y dice, oh no, terrible, me robaron mi letra. Entonces también presenta un desafío. No solamente escucha y confirma lo que dicen los niños, sino que también les muestra un desafío, un problema. Y esto es, bueno, pero ¿qué va a ocurrir con mi nombre si hay letras que faltan o que han sido robadas? Y esta es una pregunta conceptual muy, muy interesante. Hay otras maestras de preescolar que también responden a las premisas del juego como si fueran reales y también presentan nuevos desafíos, como por ejemplo, ¿cuáles de las letras me robaron? ¿Y entonces qué ocurre? De esta manera indican que cualquier letra del nombre puede desaparecer. Y los niños deben confirmarle si robaron la primera o cuál de las letras. Entonces, de esta manera indica que las palabras se pueden dividir en partes. En esta ocasión, los niños no responden a esta diferencia tan sutil. Sin embargo, hay un punto, hay una intención en hacer este tipo de preguntas desafiantes porque quizás en otros momentos mostraron que sí entendían esta pregunta. Los niños también demostraron que tienen una estrategia para resolver este tipo de problema. Utilizan estos cartones con los nombres y cubren las letras con los dedos e intentan pronunciar el nombre. Por supuesto, esta es una estrategia muy útil porque se pueden aplicar a distintas situaciones. No es específico a este juego en particular, tiene un alcance más amplio, incluso en el mundo real. Aprenden sobre problemas reales, es decir, cómo las palabras se pueden dividir en letras. Al participar en el juego, en este escenario imaginario de que un ladrón roba una letra. Y cuando hablamos de la enseñanza y el aprendizaje basados en el juego, es importante recordar que el juego no solamente es un medio para enseñar o aprender. El juego tiene muchos valores y sirve muchas funciones para los niños. Incluso cuando hablamos de el aprendizaje basado en el juego y la enseñanza basada en el juego, también es importante que los niños jueguen solos. Sin embargo, en la educación de la primera infancia, donde el juego es central y forma gran parte de la tarea de la enseñanza, es importante recordar que se entiende la enseñanza de una manera que incluya al juego y no que se limite al juego. De alguna manera, la enseñanza tiene que ser inclusiva y estar basada en el juego para que esa tradición de educación de la primera infancia se mantenga. Esta tradición en la que el juego es central
y que desempeña un rol importante en el aprendizaje y el desarrollo de los niños. También es importante recordar que con el juego establecemos y nutrimos relaciones sociales. Esto es básico para la atención de la primera infancia. Y esto lo podemos ver en cómo se desarrolla el juego. Las primeras formas de juego ocurren en la relación entre niños muy pequeños y los padres, por ejemplo, que hacen ciertos diálogos o ciertas conversaciones, ruidos graciosos. Y con este tipo de actividades la relación entre ambos se fortalece y se nutre con el juego. Entonces hay un reflejo muy inherente y natural entre el juego y la construcción de relaciones. O sea, cuando jugamos juntos, establecemos y nutrimos relaciones sociales. Es una forma básica de cuidarnos y de confirmar lo que cada uno de nosotros sabe. Bueno, entonces para resumir lo que es PRESEC, podemos decir que el PRESEC es básicamente se refiere a actividades mutuas, actividades que están constituidas por varios participantes. Entonces, el maestro no puede dar clases solo, requiere que los niños respondan a los estímulos. Por lo tanto, todos los participantes contribuyen a esta actividad. Y esto es en el marco de esta actividad, un marco que suele ser fantástico. Nunca se deja de jugar. La idea no es jugar, parar de jugar y hacer otra cosa. La idea es que el juego fluya y continúe y que complementen el trabajo de los maestros. Tenemos recursos culturales que pueden construir conocimiento conceptual y que continúe el juego. Esto nos permite introducir nuevos roles en el juego de roles, que todos los niños puedan participar. Y bueno, esto es muy importante cuando tenemos en cuenta que algunos niños son marginados o excluidos del juego. La maestra o maestro pueden incluir nuevos roles para garantizar que todos los niños estén incluidos. La idea es que los niños aprendan que hay un lugar imaginario y que también sepan que hay cosas que ocurren afuera del juego. Para volver a los ejemplos, ¿no? Hablamos de qué es redondo, cómo podemos separar las palabras en letras, etc. Algo muy importante también es que los niños son libres de tomar distintas direcciones, pero no necesariamente alejándose de los maestros y de su participación. Ellos y los niños crean el juego juntos. Entonces, los maestros participan y son co-creadores del juego, no solamente observan, participan, toman un rol en el juego. La idea es apoyar la agencia de los niños al escucharlos, al responder a sus aportes. Muy al principio de su vida, los niños entienden que sus aportes son reconocidos, que hacen una diferencia. Entienden, bueno, yo aporto, soy participante en esta actividad. Y esto es muy importante porque los niños no son solamente personas que sigan instrucciones decididas por alguien más. Son partícipes y agentes en la creación del juego. Como no hemos definido el juego, sino que lo hemos tratado en términos prácticos, el juego es más inclusivo al no haberlo definido. Puede tomar distintas direcciones y formas. Para poder jugar juntos, los participantes deben establecer que están jugando. Es muy importante que entendamos que no es que hay que cumplir una serie de criterios para que se pueda jugar. Lo que es importante es que estén de acuerdo, de que están jugando. Y esta es una perspectiva mucho más inclusiva.
A lo que apunta el PRESEC es que la educación sea más inclusiva, que los niños puedan participar de más maneras, de diferentes formas. Y para lograr esto, los niños no tienen que saber exactamente qué criterios hay que cumplir. De esta manera pueden participar dando sus aportes, aunque sean basados en un mundo fantástico. Esto abre posibilidades para los niños con diferentes experiencias o condiciones, y se busca desarrollar actividades que no los excluyan. Esto fomenta la justicia social en la educación. No queremos excluir a los niños que no tengan una experiencia en particular. Queremos que sientan distintas experiencias, que adquieran conocimientos y que participen en el desarrollo de las actividades. Ese es nuestro principal objetivo. Bueno, esta fue una pequeña introducción a esta teoría. Voy a concluir dándoles un par de ejemplos de dónde pueden leer más. Hemos desarrollado presentaciones enteras en esta teoría y hay una monografía que es de acceso libre que pueden descargar de manera gratuita, llamada Atención y Educación de la Primera Infancia basada en el juego. También hay un artículo sobre cómo gatillar el juego y cómo promover este tipo de escenarios imaginarios y cómo desarrollarlos. También hay un capítulo que hemos publicado recientemente sobre cómo educar a los maestros de la educación de la primera infancia para que puedan utilizar esta perspectiva. También pueden encontrar más información sobre este proyecto que llevó al establecimiento del PRESEC a través de estos enlaces. Pueden contactarme por mi email si tienen algunas preguntas o comentarios. Muchas gracias.